Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Bienvenidos, muy buenas tardes. Como siempre nos da muchísimo gusto saludarlos. Una vez más, el canal del Congreso, el canal de la Unión, les da la más cordial bienvenida y lo invitamos a que se quede con nosotros a lo que es la reanudación de este periodo extraordinario que se vive en el Senado de la República, mismo que se encontraba en un periodo de receso dentro de este periodo extraordinario para poder dar espacio a que la colegisladora, la Cámara de Diputados, atendiera las minutas que fueran enviadas por el Senado de la República en materia energética y, bueno, por supuesto, también presentara las dos dictámenes en relación a las iniciativas en materia fiscal cuya Cámara de origen fue precisamente la Cámara de Diputados. Esto ha sido, sin duda, semanas de intenso quehacer legislativo. Estamos hablando de estas iniciativas en torno a las leyes secundarias en materia energética que enviara el Ejecutivo Federal el pasado 30 de abril, mismas que han sido atendidas de manera muy puntual, primero por el Senado de la República, las 4 iniciativas que correspondían precisamente al Senado de la República y por la Cámara de Diputados las que correspondían como Cámara de origen a la Cámara de Diputados. Ha sido ya un trabajo paralelo de ambas cámaras del Congreso de la Unión, de tal suerte que las modificaciones que hiciera la colegisladora de la Cámara de Diputados a 3 de los dictámenes que enviara el Senado de la República son ya nuevamente tema de revisión aquí en el Senado de la República, que ha estado trabajando incluso todo el fin de semana en sesión de Comisiones Unidas para poder atender estos temas. Así es que en este momento ha iniciado ya esta sesión con un quórum de asistencia registrado de 85 senadoras y senadores. Los temas en este momento los están dando a conocer precisamente en la mesa directiva. Se estarán atendiendo estos 3 dictámenes que tuvieron modificaciones en la Cámara de Diputados. Quédese con nosotros, tendremos oportunidad en el transcurso de esta sesión de platicar con usted más los pormenores de este importante quehacer legislativo, sello de esta 62ª legislatura. Iniciamos. Que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato. Consulto a la Asamblea en votación económica. Se autoriza que dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se dispensa la segunda lectura, señor presidente. Se reserva para su discusión con el siguiente y el anterior dictamen. Enseguida tenemos la primera lectura de otro dictamen de las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos Primera, con proyecto de decreto por el que se expiden la Ley de Petróleos Mexicanos y la Ley de Comisión Federal de Electricidad y se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de las entidades paraestatales, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de hoy y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 193 y 195 del reglamento, es de primera lectura. Consulte ahora la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se dispensa la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato. Consulto a la Asamblea en votación económica. Se autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se dispensa la segunda lectura, señor presidente. Gracias, senadora. Para ordenar el debate, la mesa directiva acordó un método de discusión y de votación de los dictámenes a que se refiere los 3 proyectos devueltos por la Cámara de Diputados. Solicito a la Secretaría de Lectura el método de discusión y votación adoptado por la mesa directiva. La mesa directiva, con fundamento en el artículo 88 del reglamento del Senado, acuerda aplicar el siguiente método para la discusión y votación de los 3 dictámenes de las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos Primera, relativos a los proyectos de decreto en materia energética devuelto con modificaciones por la Cámara de Diputados. Primero, el presente método es aplicable para la discusión y votación de los siguientes dictámenes. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Hidrocarburos y se reforman diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera, Ley Minera y Ley de Asociaciones Público-Privadas. Proyecto de decreto por el que se expiden
la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de Energía Geotérmica y se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. Proyecto de decreto por el que se expiden la Ley de Petróleos Mexicanos y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de las entidades paraestatales, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. Número 2. Una vez declarada la primera lectura de cada dictamen, se consultará al Pleno, se autoriza la dispensa de segunda lectura de cada uno para ponerlos a discusión y votación en esta misma sesión. Tercero, en caso de autorizarse la dispensa de la segunda lectura, la discusión será conjunta para los 3 dictámenes. Se destaca que la votación nominal se realizará de manera separada por cada dictamen. 4. La discusión será conforme al siguiente procedimiento. Inciso A. Habrá una intervención por cada comisión para presentar los 3 dictámenes. Inciso B. Se presentarán 5 de los votos particulares recibidos a los 3 dictámenes. Los grupos parlamentarios y los autores de los votos particulares acordarán lo correspondiente para la presentación. Los votos particulares que no sean presentados en tribuna se insertarán en el diario de los debates. Inciso C. Se dará paso a las intervenciones para los posicionamientos de los grupos parlamentarios para referirse a los 3 dictámenes. El orden de las intervenciones será progresivo. Inciso D. Para la discusión en lo general se inscribirán todos los oradores interesados. La discusión iniciará con el primer orador inscrito en contra. La discusión en lo general tendrá una duración máxima de 2 horas en total. Las exposiciones de los oradores que no alcancen a presentarse en la tribuna se insertará en el diario de los debates. Inciso E. Concluido el tiempo para la discusión en lo general, el presidente hará la declaratoria de suficiencia de la discusión de los 3 dictámenes, anunciará las reservas de artículos recibidas y ordenará pasar a la votación nominal en lo general y de los artículos no reservados si los hubiere. Inciso F. En caso de que durante la discusión se soliciten rectificaciones de hechos, se permitirá hasta 2 oradores por cada grupo parlamentario inmediatamente después del orador que las motive. En caso de que algún senador sea aludido desde la tribuna, se le permitirá contestar a las alusiones. La respuesta no será motivo de una réplica por parte de otro senador o de quien hubiera hecho las alusiones. Número 5. La votación nominal en lo general será separada, una por cada dictamen. Concluida la votación y conocido el resultado, el presidente hará la declaratoria correspondiente. Número 6. La discusión en lo particular se realizará de la siguiente manera. Inciso A. Será una discusión conjunta de los 3 dictámenes. Inciso B. Los senadores que hayan reservado artículos para su discusión en lo particular los presentarán agrupados de manera temática en 2 rubros. Inciso C. Al finalizar la presentación, se consultará a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión las propuestas. La discusión sea admitida, se realizará en términos reglamentarios. Al finalizar la lista de oradores inscritos en el rubro, se consultará en votación económica si son de aprobarse las propuestas de modificación. Inciso D. Para la discusión de cada uno de los temas se podrá inscribir hasta 4 oradores para hablar en pro y hasta 4 oradores en contra de las reservas. Inciso E. Concluidas las intervenciones de los oradores inscritos en los 2 temas, se pasará a la votación nominal en lo particular. Número 7. La votación nominal en lo particular será para cada grupo de artículos reservados por cada uno de los dictámenes a discusión. Número 8. Concluida la votación de cada dictamen y conocido el resultado, el presidente hará la declaratoria correspondiente. ¿Es cuánto, señor presidente? Gracias, secretaria senadora. El método que acaba de ser leído está disponible en los monitores de sus escaños. Si requieren un ejemplar impreso, la Secretaría Parlamentaria se los hará llegar a sus escaños. Para conocimiento de la Asamblea, en cuanto al proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Hidrocarburos y se reforman diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera, la Ley Minera y la Ley de Asociaciones Público-Privadas, les informo que la Cámara de Diputados modificó 3 artículos que son el 101 y el 102 del proyecto de la Ley de Hidrocarburos,
y el artículo 8 del proyecto de reformas a la Ley de Inversión Extranjera, por lo que solamente discutiremos esos artículos en dicho proyecto de decreto. Por lo que se refiere al proyecto de decreto por el que se expiden la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de Energía Geotérmica, y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, las modificaciones de la Cámara de Diputados fueron a los artículos 71, 73, 74, 82, 86, 87, 88 y 89 del proyecto de ley de la industria eléctrica. En cuanto al proyecto de decreto por el que se expiden la Ley de Petróleos Mexicanos y la Ley de Comisión Federal de Electricidad, y se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, de la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. Las modificaciones fueron los artículos 1, 13, 26, 46, 51, 73 y 76 y al 10º transitorio del proyecto de Ley de Petróleos Mexicanos. Asimismo, se adicionaron los capítulos 7º y 8º al título 4, con los artículos 100 al 105 y 106 al 108, respectivamente, y un artículo 18º transitorio a dicho proyecto de ley. Asimismo, se modificaron los artículos 1, 12, 25, 45, 50, 75 y 78 y el 14º transitorio del proyecto de ley de la Comisión Federal de Electricidad, y se adicionaron los capítulos 7º y 8º al título 4, con los artículos 102 al 111 y un artículo 21º transitorio a dicho proyecto de ley. Todos los demás artículos de los tres proyectos ya recibieron la aprobación de las dos cámaras del Congreso y por lo tanto no pueden tener modificación alguna. En consecuencia, se concede el uso de la palabra al senador David Penchina Group para presentar los dictámenes a nombre de la Comisión de Energía en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento. Por favor, senador, sea usted tan amable. Gracias. Gracias, señor presidente. Con su venia, compañeras y compañeros senadores, presento a ustedes para su consideración los tres dictámenes de la reforma energética que nos fueron devueltos con algunas modificaciones por la Cámara de Diputados. Como es de su conocimiento, el dictamen número 4, referente a la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, a la Ley de la Administración Pública Federal y a la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, fue aprobada sin cambio alguna de la colegisladora y enviada al Ejecutivo para los efectos que haya lugar. Ello da cuenta del cuidado del esmerado trabajo realizado en la Cámara de Origen. Es necesario decir que los pocos cambios efectuados por las y los diputados a las minutas que les remitimos son pertinentes, puntuales y respetuosos. No quedó duda alguna de la constitucionalidad del proyecto de las leyes secundarias que enviamos a la Cámara de Diputados, consta así la plena juridicidad de nuestros actos. Desde mayo de este año sostuvimos reuniones de Comisiones Unidas de Energía y Estudios Legislativos Primera para deliberar sobre 4 proyectos de dictamen conteniendo 15 leyes en total, en tanto en la Cámara de Diputados se procesaban las 6 leyes en materia fiscal y presupuestal de la reforma energética. Sostuvimos 8 reuniones de Comisiones Unidas en las que se debatió por más de 30 horas con un total de 286 participaciones. Perdón, senador, ¿le podrían poner atención al senador que está presentando el dictamen, por favor? Sostuvimos 8 reuniones de Comisiones Unidas en las que se debatió por más de 30 horas con un total de 286 participaciones de senadoras y senadores que aportaron sus ideas, su experiencia y su pasión en el diseño de esta reforma histórica. Tan solo senadores integrantes de las comisiones dictaminadoras
tuvieron 167 intervenciones a lo largo del proceso de dictaminación. Seamos prudentes y reconozcamos entre nosotros y hacia la opinión pública que está al pendiente de nuestro trabajo, que hubo debate, que el tema a lo largo de los años y en estos 2 últimos meses está suficientemente discutido. Los cambios que nos fueron devueltos para su discusión en esta Cámara cuantitativamente no son muchos, pero cualitativamente modifican para bien en unos casos de forma y en otros de fondo los dictámenes previamente remitidos. Resalto alguno de ellos. En el dictamen 1, relativo a la Ley de Hidrocarburos y reformas a las disposiciones de Ley de Inversión Extranjera, Ley Minera y de Asociación Público-Privadas, se otorgó un trato más equitativo y certeza jurídica plena a los titulares de los terrenos, bienes o derechos sujetos a algún tipo de afectación por la exploración y explotación de hidrocarburos. Se incrementa su participación en los ingresos del asignatario o contratista del 0.5% hasta el 3%, lo que, contrariamente a lo que aquí se ha llegado a sostener, no se trata de una cantidad menor o despreciable. Por igual, los ejidatarios, como corresponde a un Estado social de derecho, tendrá la opción de distribuir las contraprestaciones entre todos los integrantes o bien aplicarla a proyectos de desarrollo que tanto necesita el campo mexicano y que debe de ser el detonante de un nuevo modelo de desarrollo regional y de mayor equilibrio entre las regiones. Llamo la atención sobre esta oportunidad histórica que requerirá de la estrecha cooperación y coordinación entre los 3 órdenes de gobierno, aparejados con una intensa y ordenada participación ciudadana. Del dictamen número 2, relacionado con la Ley de la Industria Eléctrica, la Ley de Energía Geotérmica y reforma a la Ley de Aguas Nacionales, destaca que, como es lógico, para efectos de consistencia y congruencia legal, se hicieron cambios análogos a los realizados sobre el dictamen 1 en función de los beneficios de los titulares de los terrenos, bienes o derechos en donde se realicen ocupaciones territoriales derivadas del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. Con estas modificaciones se compensa con bienestar y beneficios tangibles a los afectados y a la vez se facilita el otorgamiento del servicio. El dictamen número 3 correspondió a la Ley de Petróleos Mexicanos y a la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, además de diversas reformas a la Ley Federal de Entidades Paraestatales, a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y a la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. En este tercer dictamen, la colegisladora puso el acento atinadamente en los regímenes de presupuesto y deuda de Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad. Los cambios propuestos en estos rubros robustecen la mejor operación de ambas empresas productivas del Estado, con reglas más claras y específicas para sus tabuladores, estructura orgánica de las empresas, políticas que deberán observarse en lo que toca a recursos humanos, sobre sus presupuestos y sus adecuaciones, así como respecto del destino de los excedentes derivados de sus actividades y, de modo muy importante, en relación con las prácticas que se seguirán para la realización de inversiones y la contratación de deuda pública. Es así como se refuerza la flexibilidad operativa y se garantiza la autonomía de gestión de ambas empresas productivas del Estado. Señoras senadores, señoras y señores, en el transcurso de esta sesión llegamos al término de una discusión y procesamiento de las reformas en materia energética propiamente dicha en su parte sustantiva. Ha sido un trabajo en el que, como es natural, en la pluralidad parlamentaria y en la diversidad democrática que distingue a esta Cámara y al propio Pacto Federal aquí representado, se ha puesto mucha énfasis en nuestras diferencias.
Este es un elemento consustancial de la vida de los partidos políticos. Pero quiero recordar, con todo respeto a todos, que coincidimos en que los hidrocarburos del subsuelo son y seguirán siendo propiedad originaria de la nación. Son dominio por parte de la nación, es inalienable e imprescriptible. Lo que se ha logrado combinar en la legislación con la apertura del mercado energético al mundo, combinando soberanía plena con aprovechamiento de las ventajas comparativas del país en recursos naturales, con beneficios presentes e intergeneracionales. Coincidimos todas las fuerzas políticas en que es preciso atender el pasivo laboral de Pemex y CFE y que ambas empresas deben ser dotadas de un marco efectivo de autonomía presupuestal y de gestión. Coincidimos en que México tiene que avanzar decididamente hacia la sustentabilidad ambiental en materia de energía y que el Estado mexicano, en lo que toca a sus empresas productivas y en general en la industria energética, debe sujetarse con firmeza a las actividades de esta rama de la industria, a rigurosos criterios de transparencia y rendición de cuentas. Se habla mucho de corrupción desde un ángulo punitivo. El modelo aquí planteado previene y anticipa la eventual realización de prácticas ilícitas, públicas o privadas. No es el papel del legislativo estar mirando todo el tiempo hacia el pasado. Eso es función de otras autoridades. Eso corresponde a historiadores y jueces. El papel del poder legislativo aquí y en todo el mundo es construir futuros. A eso estamos abocados, esa es nuestra responsabilidad. Muy respetadas senadoras y senadores, México inició en los años 90 una reforma de fondo de orden comercial que el día de hoy es fundamento de la estabilidad macroeconómica y de la fuerza exportadora de nuestra nación. Con las reformas propuestas por el presidente Enrique Peña Nieto, particularmente en telecomunicaciones y en materia energética, con retraso de años, damos finalmente el paso hacia una revolución industrial y tecnológica que marque para bien un antes y un después en la historia de esta gran nación y todavía más grande en el futuro. Estamos convencidos, razonadamente, respetando la pluralidad de ideas, no solo guiados por las creencias o ideologías personales o partidarias, que este es el camino de un México con puras mayúsculas y de un pueblo mexicano orgulloso, seguro de sí mismo y confiado en el porvenir de sus familias y de cada uno de los mexicanos de hoy y del futuro. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador. Tiene el uso de la tribuna la senadora Sonia Mendoza Díaz para presentar dictamen en términos del artículo 196 del reglamento de la Comisión de Estudios Legislativos Primera. Por favor, senadora. ¿Me permite un momento? Sonido en el escaño del senador Pedraza. En el mismo tenor que las ocasiones anteriores, hoy ha estado ahí el senador Gracia para hacer esto, y creo que tampoco ha habido acuerdo de la comisión para que no sea él que hable y sea otra persona. Ahí tenemos nosotros un secretario que hemos insistido que puede posicionar como integrante de la comisión, y entonces me parece incorrecto, y con perdón de la senadora, que sea ella que venga a posicionar en el tema. Gracias. Como la vez anterior, pregunto a la Secretaría de Servicios Parlamentarios si hay un acuerdo por escrito, y si no, que se acerquen los miembros de la mesa directiva para ponernos de acuerdo. Tiene el uso del sonido en el escaño del senador Braulio. Señor presidente, muy amable, quisiera compartirle a los compañeros senadores una pena que tenemos en el estado de Coahuila, porque la diputada federal por el primer distrito falleció hoy en la Ciudad de México, la profesora Irma Elizondo Ramírez, quien fue una gran participadora de los problemas sociales en su distrito y en su lugar de origen,
Piedras Negras, por lo que le solicito tenga usted a bien autorizar un minuto de silencio. Gracias. Sí, senador. Por favor, si todos nos podemos poner de pie para guardar un minuto de silencio en la memoria de la diputada. Gracias, senadoras y senadores. Ya lo traen por este. Senadora, por favor, proceda. Gracias. Y Gracias, exhiban con al permiso de la senador Pedrosa presidencia. Gracias. Gracias. Con permiso de la presidencia, señoras y señores legisladores. Hago uso de la palabra para fundamentar a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos Primera los siguientes dictámenes. Primero, por el que se expide la Ley de Hidrocarburos y se reforman diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera, de la Ley Minera y de la Ley de Asociación Público-Privadas. Segundo, por el que se expide la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de Energía Geotérmica y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. Tercera, por el que se expide la Ley de Petróleos Mexicanos y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de las entidades paraestatales, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. El debate en ambas cámaras ha sido arduo y exhaustivo. En materia de la Ley de Hidrocarburos, la colegisladora ha añadido diversas modificaciones al dictamen que envió esta Cámara y que sin duda son dignos de reconocer, pero sobre todo de avalar. Las aportaciones que hicieron los diputados, sin duda alguna, fortalecen la legislación secundaria de esta gran reforma. A ellos les expreso mi reconocimiento. Los integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos Primera estamos a favor de lo expuesto en el dictamen porque defiende a los titulares de los derechos de propiedad, al precisar que tendrán derecho a que la respectiva contraprestación cubra el pago de las afectaciones y la renta por concepto de ocupación. Y en aquellos proyectos que alcancen la extracción comercial, la contraprestación cubrirá un porcentaje de los ingresos que corresponda al asignatario o contratista en el proyecto, después de haber realizado los pagos al Fondo Mexicano del Petróleo. Además, la Asamblea de Ejidatarios podrá decidir entre distribuir la contraprestación entre los integrantes del ejido o destinarla a proyectos de desarrollo, por lo que sus necesidades también tendrán la oportunidad de satisfacerse, ya que se agrega como modalidad a los compromisos para ejecutar proyectos de desarrollo en beneficio de la comunidad o localidad afectada. Estas modificaciones también se replicaron en la Ley de la Industria Eléctrica, en cuyo capítulo sobre el uso y ocupación superficial se precisa que procederá a la ocupación o afectación superficial o la constitución de servidumbres necesarias en los casos en donde se tenga por objeto prestar el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica y para la construcción de plantas de generación de energía eléctrica, como lo es el caso de la generación hidroeléctrica. Desde el punto de vista de la Comisión, nos manifestamos a favor de estas adiciones que otorgan seguridad jurídica a los propietarios de las tierras, a ejidatarios y comuneros, sobre los que se pretende desarrollar estas actividades.
Por otra parte, el dictamen por el que se expide la ley de Pemex, la ley de Comisión Federal de Electricidad, de nueva cuenta, fortalece a las empresas productivas del Estado mediante el establecimiento de un diseño institucional basado en las mejores prácticas internacionales de gobierno corporativo, que garantiza la flexibilidad y autonomía técnica y de gestión que requieren para el desarrollo de sus operaciones comerciales. Para ampliar aún más la autonomía de las nuevas empresas productivas, se producen dos cambios muy importantes respecto a las responsabilidades de sus consejos de administración. En materia presupuestal, autorizan sin intervención de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, presupuesto, adecuaciones presupuestales, destino de ingresos excedentes, reglas de austeridad, reglas y políticas para sus inversiones, tabuladores, estructura orgánica, políticas de recursos humanos y demás, atendiendo el régimen especial de autonomía. En materia de deuda, determinarán las políticas para contratar deuda, atendiendo una serie de principios y reglas de coordinación, eficiencia, sustentabilidad, transparencia, entre otros. Al aprobar las minutas remitidas por la Cámara de Diputados, estamos concluyendo el trámite legislativo del primer paquete de la legislación secundaria en materia de energía. Sin duda, hemos alcanzado muchos acuerdos y también defendido nuestros puntos de vista, pero lo que hoy estamos por debatir es sin duda una de las cuestiones torales para el desarrollo de México. Con las modificaciones realizadas se consolida el objetivo de contar con un modelo integral para la industria del mercado energético de México, de manera que se afiance su apertura, su claridad y fortaleza regulatoria, y sobre todo, para todos los mexicanos, su rentabilidad y su beneficio al desarrollo de nuestro país. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, senadora. Pasaremos al desahogo de los votos particulares. Informo al Pleno que se encuentran publicados en la Gaceta. Y el senador Mario Delgado Carrillo entregó hoy su voto particular y está a su disposición en el monitor de sus escaños. Asimismo, los senadores Fernando Mayans Canaval y Manuel Bartlett Díaz entregaron al inicio de esta sesión sus respectivos votos particulares, que también están disponibles en los monitores de sus escaños. Ahora, para cumplir con el desahogo de los mismos, con fundamento en lo expuesto por el artículo 199 del reglamento, harán uso de la palabra los senadores, en este orden: Alejandro Encinas Rodríguez, Manuel Bartlett Díaz, Dolores Padierna Luna, Zoé Robledo Aburto, Luis Sánchez Jiménez e Isidro Pedraza Chávez, para presentar su respectivo voto particular hasta por 10 minutos. Tiene el uso de la tribuna el senador Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD, hasta por 10 minutos. Por favor, senador. Muchas gracias, senador presidente. Señoras y señores senadores, vengo a presentar mi voto particular en contra del dictamen de proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Hidrocarburos y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera, de la Ley Minera y de la Ley de Asociaciones Públicas y Privadas. Por la mecánica que se ha resuelto para desahogar tres dictámenes que, si bien están vinculados, abordan materias muy disímbolas, voy a concentrarme en los aspectos que considero fundamentales, no solamente la minuta que ha sido remitida por parte de la Cámara de Diputados al Senado, sino los aspectos que se mantienen intocados después de la discusión en la colegisladora y que vienen, a mi juicio, a empeorar y a crear una situación de mayor confusión y vulnerabilidad de los derechos y garantías de los ciudadanos mexicanos. A diferencia de lo que plantearon aquí los presidentes de la Comisión de Energía y la secretaria de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, como lo hicieron también senadoras y senadores del PRI, del PAN y del Verde en las Comisiones Unidas, yo no puedo compartir de ninguna manera ni celebrar las modificaciones que realizaron los diputados a la minuta que remitimos a esta Cámara, ya que las modificaciones que nos han enviado en su minuta los diputados no solamente no dan mayor precisión ni claridad sobre los contenidos y las garantías que deberían de prevalecer para todos los mexicanos, sino que en muchos casos disfraza,
simula y al mismo tiempo empeora los contenidos de la reforma que en materia de hidrocarburos hemos discutido durante semanas en el Senado de la República. En especial, las reformas crean un ambiente adverso en contra de los propietarios, los legítimos propietarios de las tierras, de las aguas, de los bosques de este país, ya sean privados, ya sean ejidos, ya sean comuneros, pero también a las áreas naturales o incluso a bienes o propiedad de carácter público. Voy a decir por qué considero en primer lugar que se disfrazan en las reformas. Y pongo un ejemplo. Si bien se modifica el artículo 101 de la Ley de Hidrocarburos en su fracción séptima, donde se pretendía establecer dentro del régimen de contraprestaciones la posibilidad de que el asignatario o el contratista pudiera asumir el compromiso de contratar a los dueños de las tierras para trabajar en las empresas que ellas se establezcan, pues lo cierto es que esa figura no desaparece, sino que solamente la cambiaron de lugar, tanto en el caso de Petróleos Mexicanos como de la Comisión Federal de Electricidad, ya que lo único que hicieron fue cambiarlo al último párrafo de esa misma fracción, donde después del inciso C se agrega un nuevo párrafo en donde se señala que sin perjuicio de las modalidades de contraprestación a que se refiere esta fracción, los asignatarios o contratistas, dice, podrán proponer al propietario titular del derecho, miembros de la comunidad o la calidad a la que pertenezcan, la adquisición de bienes o insumos o los servicios fabricados, suministrados o prestados por dichas personas. Es decir, podrán trabajar para las empresas que van a explotar la riqueza de sus propiedades. Es decir, prevalece la intención de convertir a los legítimos dueños de las tierras en empleados en sus propias tierras, lo que realmente resulta vergonzoso, el establecer en una ley en nuestro país que una empresa que va a hacer negocios millonarios en las tierras propiedad de un tercero pueda contratarlo sin compartir los beneficios que puede generar la propiedad que hoy, bajo la figura de expropiación, de servidumbre o de ocupación temporal, harán de sus propios territorios. Pero también en este dictamen se incurre en una profunda simulación, ya que constituye una simulación esta campaña tan intensa que han señalado en torno al haber retirado la figura de expropiación tanto de la Ley de Hidrocarburos como de la Ley de la Industria Eléctrica, cuando en realidad la figura de expropiación prevalece en un sinnúmero de ordenamientos legales en nuestro país. Primero, en el artículo 8º transitorio de la propia reforma constitucional en materia energética que se aprobó aquí, que aprobaron ustedes en diciembre del año pasado, en donde se señala que derivado del carácter estratégico de las actividades de exploración y extracción del petróleo, así como de los demás hidrocarburos y del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, los que se consideran de interés social y orden público y que tendrán preferencia sobre cualquier otra actividad económica que implique el aprovechamiento de la superficie o del subsuelo de los terrenos, podrán establecerse en la ley o deberán establecerse en la ley los términos y condiciones generales de las contraprestaciones para la ocupación, afectación superficial o, en su caso, la indemnización respectiva que deriva de la expropiación. Esto ratifica lo establecido en el artículo 27 constitucional, que señala que las expropiaciones solo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización, y lo señalado en el artículo 28, donde se define la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica y la exploración y extracción del petróleo, como asuntos de utilidad pública. De la misma manera, en el artículo 4 de la Ley de la Industria Eléctrica se establece
que en la Ley de los órganos reguladores coordinados, particularmente en su artículo 33, se establece que el otorgamiento de contratos y permisos, así como autorizaciones de los órganos reguladores, implicarán la declaratoria de utilidad pública en predios de propiedad pública social y privada, en la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos, tendido de ductos, tendido de infraestructura eléctrica y otras construcciones. Y en este caso también se establece la obligación del pago de indemnización, a lo que obedece una expropiación. El asunto de expropiación podremos encontrarlo en primer lugar en la Ley de Expropiación, en el artículo 1, que establece dentro de las causales de utilidad pública todas aquellas que tienen que ver con el aprovechamiento de hidrocarburos y la generación de electricidad, y también prevalece en la Ley Agraria, en el artículo 93, en sus fracciones 4ª y 8ª, donde se señala que los ejidos y las comunidades podrán ser expropiados por causas de utilidad pública, entre otras, la exploración y extracción de petróleo, así como la actividad de la energía eléctrica. Por eso es una profunda simulación el haber eliminado la figura de expropiación e introducen ahora una figura aún más gravosa para los propietarios, que es la figura de la ocupación temporal, la cual puede ser por tiempo indeterminado y que podría durar toda la vida del propietario, el titular de las tierras, en donde podrán gozar de contratos, asignaciones, etcétera, para explotar la riqueza de un predio que es propiedad de un tercero en beneficio de otro particular. Esto va a propiciar, sin lugar a dudas, un enorme saqueo de la riqueza de estas tierras, e incluso puede llegarse al extremo de que en un mismo terreno concesionado puedan encontrarse 3 permisos o concesiones de autorización: el que se otorga a la explotación minera, el que pueda otorgarse a la concesión para la explotación de gas natural, o como lo establece la ley que crea la Agencia de Seguridad Industrial y de Protección del Medio Ambiente, que se pueda en ese terreno concesionado otorgarse permisos para el manejo forestal o cualquier otro uso del suelo que de manera libre puede modificar la Agencia de Seguridad Industrial. Así, quien goce de estas concesiones va a saquear las riquezas del subsuelo y de la superficie de las áreas concesionadas, y cuando se las regresen a su titular, al verdadero propietario, éste recibirá no solamente una superficie totalmente saqueada, sino una propiedad que no tendrá valor alguno, pues toda la riqueza natural que existía en ese predio ya se usufructuó en beneficio de otro particular. Esta situación se agrava más aún en la reforma, una adición que se hizo a la Ley de Industria Eléctrica en la Cámara de Diputados, donde en términos generales se señala que procederá a la ocupación, afectación superficial de la constitución de servidumbres necesarias para prestar el servicio público de transmisión, distribución de energía eléctrica y para la construcción de plantas de generación de energía eléctrica en aquellos casos en que por las características del proyecto se requiera de una ubicación específica. ¿Qué significa? Que más allá del terreno concesionado, de aquel que se haya expropiado, de las restricciones que se establecieron para otorgar permisos o contratos en áreas naturales protegidas, si es necesario, por ejemplo, en la construcción de una hidroeléctrica, remover un asentamiento humano, los habitantes de ese núcleo tendrán que ser reubicados forzosamente, al igual de la afectación que se puede hacer a un área natural protegida, a un sitio con valor de patrimonio cultural, como se representan las zonas arqueológicas del país. En síntesis, yo creo que prevalece en esta legislación el diseño de un esquema absolutamente favorable al inversionista que busca privatizar los
las riquezas del subsuelo y de la superficie en nuestro país, en donde si no hay acuerdo, el gobierno federal expropia o declara la ocupación temporal o declara la servidumbre de hidrocarburos, y donde se establecen contraprestaciones en un escenario de negociación favorable al asignatario contratista, pues toda contraprestación, establece la ley, debe ser proporcional al beneficio que espera obtener el asignatario o contratista. Pero también, como se señaló ya en el artículo 101 de la Ley de Hidrocarburos y en el 74 de la Ley de la Industria Eléctrica, pues prevalece esta lógica de contraprestación para que puedan estos estar al servicio de los empresarios. Finalmente, una de las reformas que hicieron los diputados en las contraprestaciones es de otorgar a los propietarios en aquellas tierras que se utilicen para la explotación de gas natural no asociado al resto de los hidrocarburos del 0.5 al 3% de las utilidades en el caso de gas natural, o del caso de los demás hidrocarburos del 0.5 no mayor al 2%. Sin embargo, estos recursos que pudieran ir a los particulares se etiquetan en las reformas que se hicieron en el propio artículo, en la fracción séptima, que originalmente incluía como forma de pago a favor de los dueños de la tierra los compromisos del contratista para formar parte de proyectos y desarrollos en la comunidad. Ahora, lo que hicieron los diputados es establecer como forma de pago la suscripción de compromisos para ejecutar proyectos de desarrollo en beneficio de la comunidad. Es decir, estos porcentajes que originalmente iban a dirigirse como a contraprestación al titular de la tierra, particularmente ahora en ejidos y comunidades, se diluirán en el apoyo a la comunidad y de la cual no hay ninguna garantía de que ello se cumpla. Por estas razones, por la vulnerabilidad que se genera para el derecho a la propiedad en el país, por la subasta material que se está haciendo de los recursos del subsuelo en nuestro país, nosotros votaremos en contra de este dictamen. Muchas gracias. Gracias, senador Encinas. Tiene el uso de la tribuna el senador Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar su voto particular hasta por 10 minutos. Por favor, senador. Con su autorización, señor presidente. Hemos estado reclamando inútilmente desde el principio de esta legislatura y después en particular en los términos que se han ido procesando los dictámenes en energía, hemos reclamado la absoluta violación a todas las reglas. Una violación que incluso se discutió en la mesa directiva y que hemos objetado y sin embargo se sigue como si nada hubiera pasado. En un autismo absoluto de este Senado de la República. Hoy tenemos otro ejemplo de cómo se manejan las cosas. Van a ser 3 dictámenes en uno. ¿Quién acordó eso? Dicen, las mesas directivas acordaron que sean 3 en 1, que cada quien hable lo que quiera y después de que se escuche pacientemente, como lo hicieron hoy a algunos senadores del PRD, se les dé una salida y sigan adelante con una farsa a la que yo me negué a asistir. Realmente sí me dio mucha ternura que el señor presidente Penchina se preocupara de mi ausencia y llegara al extremo de ya no mandarme los dictámenes, aunque soy miembro de la Comisión de Energía.
pero que no se preocupe el señor Penchina, aquí estamos y estaremos siempre en la misma posición de rechazo a lo que hemos considerado es uno de los grandes daños, de los más grandes daños que se le han hecho a este país en los últimos 50 o 100 años. Esperamos, y lo recuerdo hoy desde esta tribuna del Poder Legislativo del Senado de la República, que tenemos presentado un amparo por violaciones al procedimiento de la reforma constitucional energética y que lo tienen los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Por segunda vez hemos llegado a tocar las puertas y ahí está. John Orihuela conoce este asunto con su conocimiento de la jurisprudencia, encontró por ahí algún documento, lo recuerdo, ¿verdad? Pues ahí está en la Suprema Corte de Justicia. Y les hemos dicho, mi querido John, les hemos dicho que este asunto tiene que ser resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque no puede haber un asunto de mayor trascendencia que este en la vida política y legal de este país. Esperemos que lo cumplan, porque estando ya este Congreso, el Senado de la República, al servicio de Peña Nieto, para sacar, violando todos los reglamentos, lo que él manda, si la Suprema Corte no interviene y le pone coto a este matrimonio por connivencia y por voluntad de corrupción manifiesta, no tendremos un Estado de Derecho y estaremos viviendo una dictadura que, aunada a la dictadura de los medios de comunicación, han convertido en este país en un país sonámbulo que está aceptando lo más grave que le puede ocurrir sin chistar. No hay debate, aunque lo diga el señor Penchina elevando la voz, ni ha habido debate. Hoy lo vimos en la reunión de comisiones a la que por congruencia yo no asisto porque estoy en contra de lo que hace. No hubo ningún debate, ninguno. Es más, aburridos algunos panistas dijeron que como había trabajo esta tarde que mejor retiraban sus posiciones. Ese ha sido el debate y lo vamos a volver a ver aquí. Y un Congreso, un Senado que no debate, es un Senado clandestino que lo único que hace es imponer cosas que no quieren que se sepan. Por ejemplo, vamos a votar en contra de estos 3 en 1, ¿verdad? Que aquí los tenemos. Y subrayando precisamente el aspecto ilegal e inconstitucional con que procede el Congreso de la Unión y la Cámara de Senadores particularmente, les quiero decir que todo lo que aquí se ha discutido y que hicieron esta pantomima de ir a cambiar la situación en que se encontraban los predios amenazados, la propiedad social, la propiedad comunal, la propiedad privada en este país, por esa determinación de que son sujetos de, ya no es expropiación, sino de ocupación eterna, ¿verdad? Es un asunto absolutamente inconstitucional, absolutamente inconstitucional. Miren ustedes, ya Encinas hizo un análisis, como lo hace siempre, muy cuidadoso, de la pantomima que nos mandan los diputados, en acuerdo aquí con algunos panistas, de cabeza de vaca, y creo que el antiguo coordinador de la vigilancia de la honestidad del sexenio pasado, que no encontró nada, también se sumó a esta posición de la preocupación de que qué iban a decir los campesinos, las comunidades, y que no se podía llegar a eso. Entonces se inventaron una serie de modalidades para darles la contraprestación, que son otra de las cualidades de estos congresos, que cambian las palabras, manipulan los conceptos, y para presentar una cosa que está mal, presentan ahora con otro nombre. ¿Qué es lo que hicieron otra vez? No hay expropiación, gran triunfo de los protectores del ejido y de las comunidades, pero hay una ocupación temporal para siempre. Pero además, esto obedece, y es muy importante, que aunque no quieran escuchar, quede grabado en sus mentes y en
los récords de este Senado, ¿verdad? La decisión de hacer de la energía un asunto estratégico de interés público y orden público es un mandato de los Estados Unidos y de las empresas transnacionales. No lo quieren entender. Precisamente lo que han hecho en el Perú, en Bolivia, en la Amazonia, estas empresas petroleras que aquí van a entrar, es obligar a través de estos compromisos que los estados hacen traicionando a su propia población, que es lo que hizo Peña Nieto, traicionando a sus campesinos, a sus comunitarios, a la propiedad privada de este país, traicionando porque así lo exigen las petroleras transnacionales. Por eso han matado gente en la selva, por eso mandan a los ejércitos y a las policías a perseguir para que cumplan, para que los estados vasallos como este cumplan con su obligación de facilitarles a las empresas extranjeras que puedan utilizar las propiedades de los mexicanos para sus negocios privados. Esa es una de las grandes concesiones que implican un claro sometimiento del gobierno de Peña Nieto y sus secuaces a los intereses de las transnacionales. Es un atentado contra la propiedad en este país, es un atentado contra los intereses de los mexicanos al servicio de las empresas extranjeras. Pero además, y por eso empecé señalando la necesidad que la Suprema Corte intervenga y detenga este amaciato de poderes y desaparición de los mismos, porque esto es inconstitucional. Lo que están haciendo estos diputados que cambiaron y aportaron y están obteniendo ciertos beneficios es inconstitucional, aún en la barbaridad que hizo Peña Nieto al enviar esta reforma constitucional, porque el artículo 8º transitorio, fíjense, nada más me refiero a eso, no a toda la barbaridad de un artículo transitorio que va en contra del resto de la Constitución. Por ahí Penchina, que nunca ha querido subir porque lo hace mejor en la radio y en la televisión, cuando hacía mofa de esta cuestión de que es inconstitucional una reforma constitucional, dice que no puede ser. Claro que es. Esta norma viola toda la Constitución de arriba abajo y la interpretación constitucional para los abogados es fundamental porque no se puede meter una reforma que viola todos los demás artículos. La interpretación de la Constitución es integral, es un asunto que se prende en primer año de Derecho Constitucional. Miren ustedes el artículo 8º transitorio en el que se basa todo este rejuego de que ya salvaron la propiedad, etcétera. Ya llegó Penchina alegre ojalá suba usted, señor senador, para contestar lo que le planteamos sistemáticamente. Muy bien, esperemos que lo haga. Pero no allá, sube usted aquí, señor. Derivado de su carácter estratégico, las actividades de exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, así como el servicio público de transmisión, escuchen bien, el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, a que se refiere el presente decreto, se consideran de interés social y orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie. Esta es una absoluta barbaridad que viola todos los principios esenciales del derecho. Nada más que se refiere aquí exclusivamente en materia de electricidad a la transmisión y distribución de la electricidad, que es a la que le dan el carácter de interés público, ¿verdad? Con esa reforma que se hizo alterando la Constitución para beneficio de los extranjeros. Y sin embargo, estas leyes le dan el carácter de interés público y la posibilidad de expropiar, llámese ahora ocupación, terrenos para todo lo que es el sistema eléctrico que establece la nueva ley de electricidad, que ustedes ni siquiera entendieron, que es un verdadero caos, ¿verdad? En el que van a aparecer cientos de agentes de todo tipo, comisionistas, productores independientes, productores tal. Es una red de participantes en el sistema eléctrico de locura, que ha fracasado en todo el mundo, ¿verdad? Con la competencia supuesta.
Entonces, imagínense ustedes esta multitud de nuevos actores que van a entrar en una supuesta competencia que no se da, porque llegan a monopolizar. Todos esos van a tener el derecho, todos, de establecer una generación acá, de lanzar cables para allá, porque se considera aquí, en la ley general, que va mucho más allá de la transmisión y distribución. Es elemental, ¿verdad? Pero como no importa